Buenas a todos, me llamo Alfredo Bautista y en este vídeo vamos a hablar sobre FVM o Flutter Version Management. Como muchos sabéis, Flutter tiene diferentes canales o ramas que nos permite probar diferentes características en nuestras aplicaciones o tener mayor estabilidad. Por ejemplo, el soporte de Flutter Web comenzó en el canal beta. Ahora mismo, cuando estoy grabando el vídeo, la posibilidad de hacer aplicaciones de escritorio está en el canal Dev o el canal Alpha. Aunque puede parecer razonable estar en el canal que más características te ofrece, esto puede generar cierta inestabilidad en nuestras aplicaciones hechas con Flutter, ya que puede haber características que todavía no han sido probadas completamente en el framework. Este cambio entre diferentes versiones o diferentes canales puede hacer que nuestra instalación local se corrompa o que incluso pasemos mucho tiempo arreglando las dependencias entre los diferentes canales o versiones. Así que hoy veremos una solución que nos va a facilitar mucho más ese proceso. Este proyecto open source y mantenido por la comunidad nace con el objetivo de facilitarnos mucho más ese cambio entre diferentes canales o diferentes versiones, además de permitirnos probar nuestra aplicación con diferentes versiones de Flutter o incluso setear una versión de Flutter por cada proyecto. Algunas de las características más interesantes de este proyecto son configurar y utilizar una versión del SDK por cada proyecto. Instalar y guardar varias versiones de Flutter en local. Cambiar rápidamente entre los diferentes canales y versiones. E incluso configurar diferentes paths dinámicos para la configuración de nuestro debugger de nuestro IDE. También la posibilidad de exportar esta configuración a través de los diferentes componentes del equipo o incluso en sistemas de integración continua. Gracias a estar construidos con Dart y Flutter, tenemos la posibilidad de utilizar la aplicación de escritorio, que todavía está en alfa, y que nos permitirá, con una interfaz gráfica, cambiar entre las diferentes versiones o canales de una manera mucho más fácil, aunque vayamos primero conociendo cómo funciona en la consola. Pues ya estamos enfrente de nuestra pantalla y lo primero que vamos a hacer es ir al repositorio de FVM, os lo dejaré en la descripción. En este repositorio podemos ver cómo funciona esta herramienta, ver aquí todo su código, y ver su README que está lleno de ejemplos. Aunque, qué mejor manera de ver una herramienta o de ver cualquier cosa que de una forma práctica. Para ello, lo que vamos a hacer es descargarnos el repositorio de FVM y trabajar con él. Una vez que lo tengamos descargado, lo que vamos a hacer es instalar el paquete FVM. Para ello tendremos que tener instalado Dart globalmente en nuestro sistema operativo, ya sea MacOS, Windows o Linux. Os lo dejaré en la descripción para poder descargarlo en vuestro sistema operativo. Una vez que tengamos Dart instalado globalmente, lo que vamos a hacer es instalar este paquete. Para ello lo que vamos a escribir es el comando pub global activate FVM. Y como este paquete está en los repositorios oficiales de Dart, pues simplemente con esto ya lo tendremos instalado. Pulsamos y como vemos, yo ya lo tenía instalado antes de grabar el vídeo, pero utilizando este comando lo podréis instalar vosotros en vuestra máquina. Como vemos, está instalada la versión 1.3.7, que es la última disponible ahora mismo que estoy grabando el vídeo. Una vez que tengamos ya descargado nuestro paquete, para probar que funciona correctamente, podemos utilizar el comando fvm help. Como vemos, lo reconoce, así que por ahora toda la instalación está perfecta. Comencemos a utilizar este paquete. El primer comando o un comando muy repetitivo va a ser el de instalar versiones de Flutter. Para ello vamos a utilizar fvm install y podemos pasarle una rama, una versión. Así que lo que vamos a hacer ahora mismo es instalar la rama dev, la última versión disponible en la rama dev, que es la rama alfa, y lo pulsamos. En este caso ya está instalada porque la he estado probando anteriormente, pero lo que hace es buscar en el repositorio de Flutter la última versión disponible de esa rama. En el caso de cuando estoy grabando el vídeo ahora mismo es la 1.27.01, como vemos en el canal dev. Una vez que tengamos instalado ya nuestra versión, ya podemos empezar a trabajar con ella. Para comprobar que se ha instalado correctamente podemos, por ejemplo, utilizar Flutter version. Con esto lo que vamos a comprobar es la versión de Flutter que está utilizando ahora mismo nuestro gestor. Así que como vemos coincide perfectamente con la que nos da el propio paquete. Una vez que tengamos ya instalado esta versión o estemos en esta rama, una cosa interesante es poder habilitar ese soporte para escritorio que tenemos en la versión alfa y que no tenemos en la versión o en la rama beta o estable. Para ello vamos a utilizar siempre el prefijo fvm y el comando de Flutter que nosotros queramos utilizar. En este caso, para activar el soporte de MacOS, en este caso, lo que escribiremos es flutter config enable MacOS desktop. Y ya con esto lo que tenemos es seteado a true o activado el soporte para poder probar o poder compilar aplicaciones de MacOS directamente desde nuestro código Flutter.
Para comprobar que esto funciona, pues hagámoslo correr. Como habéis visto anteriormente, este FVM ya tiene algunas versiones precompiladas para poder utilizar en tu versión. Pero lo que vamos a hacer nosotros es levantar la que está actualmente en este repositorio. Así que para ello, lo que vamos a utilizar es FVM, como hemos visto anteriormente, y el comando de Flutter normal. En este caso, el run, y le vamos a indicar que sea en MacOS. Así que esto lo que va a hacer es, va a empezar a compilar nuestra aplicación para MacOS. Y vamos a ver cómo, pues en este caso, esta aplicación se ve la parte gráfica. Ya la tenemos por aquí, que se me ha abierto en otra ventana, y lo que tenemos es una pequeña interfaz gráfica para poder trabajar con pues, nuestro paquete de FVM. La primera pestaña, que tenemos Dashboard, lo que vamos a ver es todas las versiones que tengamos instaladas actualmente. Ahora mismo, pues como hemos visto anteriormente, tenemos la versión dev. También vamos a ver algunos proyectos que hayamos configurado para utilizar FVM. En este caso ahora mismo no tenemos configurado ninguno. También tiene una versión Explore donde vamos a ver las diferentes versiones actualizadas o las últimas versiones publicadas de cada rama. La estable, la beta y la de dev o la alfa. También tendremos aquí una versión una pestaña de Settings, donde podemos ver bastante configuración de nuestra herramienta. Y por último, la de Search, que pues, nos va a permitir buscar información dentro de nuestra herramienta. Aquí podemos directamente borrar todas las versiones que tengamos o pues podemos incluso remover una a una cada versión que tengamos instalada. En el caso que tengamos varias versiones y se estén quedando anticuadas o queramos limpiarla, pues podremos hacerlo directamente desde nuestra UI. Aunque todos los comandos que estamos viendo en nuestra UI también están disponibles desde el CLI. Como comentaba anteriormente, directamente desde el repositorio oficial tendremos una explicación de todos esos comandos, como es instalar varias versiones, listar todas las versiones como hemos visto. Aquí también tenemos la parte de borrar versiones instaladas y configurar nuestras versiones por proyectos. Así que como hemos visto, es súper sencillo habilitar una versión nueva sin tener que tocar nuestra versión de Flutter. Porque si volvemos aquí actualmente a nuestra consola, si nosotros comprobamos la versión que yo tengo instalada globalmente y manualmente de Flutter, como vemos, no corresponde con la versión que estamos usando anteriormente. En mi caso, la 1.26 en el canal beta. Así que esto nos va a permitir pues, probar nuestras aplicaciones en diferentes versiones de Flutter o incluso pues, a modo de prueba o si alguna empresa se atreve a sacar nuestras aplicaciones de Flutter en escritorio. Aunque, como os digo, todavía está en una versión alfa y no está muy recomendado. También otra integración interesante es utilizando este editor de Visual Studio Code es directamente configurar aquí nuestras versiones de Flutter. Para ello lo que vamos a hacer es, podemos directamente abrirlo desde comando o si nos vamos a nuestras preferencias, nuestras settings, nos podemos ir a la parte del JSON, que lo tenemos por aquí, y lo que vamos a hacer es, desde aquí podremos configurar con dart.flutter SDK paths y aquí le podemos pasar un array de las diferentes versiones de Flutter que queramos utilizar en nuestro IDE. Esto es muy interesante, setear una versión que tengamos pues instalado en nuestro FVM, que en este caso ahora mismo es local, pero podríamos tener globalmente, y así poder cambiar directamente de versión desde nuestro IDE, o que desde nuestro IDE detecte pues utilizando a lo mejor las tools de Dart, cualquier error con diferentes versiones de Flutter. Es también muy interesante. También estas opciones también están disponibles en Android Studio, aunque pues tiene una configuración diferente. Con esto ya tenemos visto. Con esto ya tenemos una pequeña introducción a lo que es esta pequeña herramienta que, aunque su uso es bastante simple y su finalidad es bastante simple, nos va a ahorrar muchos quebraderos de cabeza y mucho tiempo cambiando entre los diferentes canales o versiones de Flutter. Espero que le deis una estrellita a su repositorio porque la verdad que está genial, que os suscribáis al canal para ver nuevos vídeos sobre Flutter y diferentes tecnologías, y ya sabéis que con un like nos ayudáis mucho a seguir creciendo. Así que muchas gracias por verme, espero veros en otro vídeo y hasta la próxima. Un saludo.